Los atributos, yo un poco hice la presentación pensando en presentar más que nada el tema, más que mostrando algunas cuestiones de la tesis, pero me parece que es un tema que hay que instalar. Y por eso ese fue mi interés. Este, mm, eh, cualquier cosa que después no se entienda, no tengo ningún inconveniente en aclarar, profundizar y hablar de más resultados. Este, mm, los atributos superficiales de suelos agrícolas que se consideraron acá en la tesis fueron fundamentalmente propiedades del suelo como la textura, la materia orgánica y la humedad, y la proporción de rastrojo, la cobertura total de rastrojo y la humedad de rastrojo. Consideré estos atributos porque están directa e indirectamente relacionados con la dinámica hídrica del suelo, con los procesos más importantes de dinámica hídrica de las tierras. Y bueno, ese fue el porqué de seleccionar estos atributos específicamente y no otros. Em, Dentro de los procedimientos espectrales que existen dentro del espectro óptico, eh, hay como dos grandes grupos de procedimientos: los que se toma el dato o la información espectral a corta distancia y los que se toma el dato a larga distancia, desde satélites. Los de corta distancia pueden ser a su vez tomados en laboratorio o en campo, y los de larga distancia se los clasifica según la cantidad de bandas espectrales en los que se toma la información, en multiespectrales o hiperespectrales. Estos procedimientos tienen ventajas y desventajas. Yo no voy a exponer todas las ventajas y desventajas porque, dado lo acotado de la exposición, traté de poner algunas en la filmina, la diapositiva, pero fundamentalmente lo que quiero destacar es que los de corta distancia el dato es puntual, in situ. En cambio los de larga distancia tienen altos dominios espaciales, regionales, que eso constituye una gran ventaja, y lo que lo hace, a mi criterio, ambos complementarios. La desventaja que estos atributos que yo quiero evaluar, este, mm, los métodos de laboratorio, son los más precisos para estimar estos atributos. Toda la bibliografía, hay muchísimos resultados, muchísima información, sobre todo en textura y materia orgánica, y muestran una altísima precisión. Ahora, los métodos de campo, in situ, y los métodos a gran distancia de sensores remotos, lo que conocemos como sensores remotos o imágenes satelitales, tienen cierta imprecisión. Esta imprecisión es variable en cada uno de los métodos, y estoy hablando fundamentalmente para textura y materia orgánica. La gran desventaja que tienen justamente es que uno no puede modificar las condiciones ambientales ni controlar la muestra, pero esto es algo que se asemeja a la realidad. O sea que nuevamente podríamos decir que estas técnicas son muy importantes porque se acercan mucho más a la realidad, pero que son complementarias de pronto, o pueden ser complementarias de métodos de laboratorio, de la técnica de laboratorio.
Los problemas que presentaron estas técnicas para que sean poco precisas o que llevaron a que sean menos precisas, la bibliografía tiene un gran acuerdo en eso y cita que la rugosidad de la escena, la humedad del suelo, la humedad del rastrojo, la presencia de un cultivo, la presencia misma de rastrojo, son las dificultades que causan disminución en la precisión de los resultados. Entonces, a mí serían los atributos superficiales que yo consideré. Y a mí me llevó a elaborar la pregunta de investigación de eje de la tesis, que es ¿cuál es la condición de suelo desnudo, perdón, la condición de suelo desnudo en la cual las propiedades del suelo, como textura y materia orgánica, pueden ser estimadas por vía espectral, ¿no? Entonces, la hipótesis, bueno, por otro lado, en mi tesis de maestría en teledetección, yo quise estimar también estos atributos, pero lo hice solo con imágenes de satélite. Entonces, mi hipótesis era que usando radiometría de campo, yo iba a poder visualizar mucho más que solamente teniendo una primera mirada desde los satélites y poder llegar a aproximarme más a la estimación de estos atributos. Entonces, el objetivo general que me planteé fue que mejorar la estimación de los atributos de superficie y de propiedades de los suelos, caracterizando la condición de suelo desnudo en función de la respuesta espectral en radiometría de campo, era lo que me iba a dar a mí una respuesta a esa pregunta, eje de investigación que me formulé durante todo el tiempo. Y bueno, la tesis la estructuré en 5 capítulos y los 3 con resultados tenían preguntas de investigación de base y objetivos específicos y bueno, también tuvieron conclusiones y resultados bastante buenos para los planteos que me hice. La otra cuestión que yo también soy una gran defensora es, bueno, lástima que no está Alberto, porque alguna vez lo charlamos. Yo creo que, primero que este es un tema interdisciplinario. Tiene una gran base teórica. Lo que se hace, digamos que los principios en los que uno hace interpretación de estos temas tienen una base, sobre todo física, muy importante. O sea que hay una base teórica importante, pero yo creo que todo debe ser experimentado para poder ser terminantes en la verdad de tierra, con la verdad de tierra en los resultados, ¿no? O sea, si no hay verdad de campo, me parece que estas cuestiones pueden ser muy interesantes, pero no dejan de ser teorías. Y bueno, entonces este trabajo tuvo un fuerte trabajo experimental en donde se adquirieron una serie de mediciones radiométricas en simultaneidad con los atributos de superficie en diferentes campañas. Yo acá muestro las del 2014, que se hicieron en transectas, en ambientes contrastantes del partido de azul,
en cuanto a características físicas de relieve, geoformas, con suelos también con granulometría contrastante y con lotes con uso y manejo diferentes. En total, acá en la tesis yo me di 3 transectas de este tipo, 2 del 2014, una sobre soja y otra sobre maíz, y 6 del 2017 sobre soja. Además, tomé datos de coberturas totalmente homogéneas, como representativas de tipos de cobertura, cobertura de soja, cobertura de maíz, suelo desnudo y cobertura de soja enmalezada, que algunas las tomé de la campaña del 2013, que fue hecha con otro diseño totalmente diferente de campo. A estos datos le sumé datos de laboratorio. Para eso construimos una caja negra con todas las normas internacionales para las librerías globales de suelo, y se hicieron 17 adquisiciones con suelo tamizado, tal como se hace en espectrometría de laboratorio, y con suelo fresco, en condiciones un poco más naturales o representativas, o que se acercan más a la verdad de campo. Algo que quería primero comentar es cuando esos datos radiométricos uno los puede obtener en distintas variables físicas. Una de ellas, y la más usada, es la de reflectancias. Y cuando eso lo relaciona con la longitud de onda, uno obtiene una curva que se llama firma espectral. Esa curva tiene distintas formas según los suelos, y es lo que uno interpreta y usa incluso para hacer interpretaciones a partir de imágenes de satélite, no solo en laboratorio. Ahora, el suelo es muy simple desde este punto de vista solamente, porque después es súper complejo. De hecho, hay un montón de modelos espectrales donde el suelo es un punto, digamos, como una caja negra, y está todo lo demás especificado en los modelos ambientales, por ejemplo, de vegetación y demás. Pero tiene la ventaja de que toda la radiación que recibe o la absorbe o la emite, o la refleja, ¿no? O sea, en ese sentido es muy simple, no hay transmisión. Y entonces, uno se analiza la curva, todo es reflejado, salvo algunos sectores en donde absorbió. Esto, bueno, tiene que ver con algo climático, que ahora se discutió en la tesis, pero que ahora no quiero llevar ese tiempo, y al que agradezco la colaboración de la doctora Confalone, con los datos precisos que me brindó para poder llegar a algunas conclusiones al respecto. Pero en esas zonas de absorción son las que uno evalúa y saca conclusiones acerca del suelo. Y esas zonas de absorción se miden, hay distintos métodos de medición, hay métodos automáticos, y de ahí la importancia que decía de Tadeo, y hay métodos como el que yo empleé, que es a través de Excel, firma por firma, midiendo cada zona de absorción. Esto es ultra transparente y yo puedo dar fe y determinar las diferencias. Los métodos automáticos muchas veces tienen una caja negra detrás que uno no sabe por qué me separó 2 firmas, o a qué se debe, ¿no?
O sea, esto fue engorroso, me llevó más de 6 meses, días de pandemia donde uno estaba full en la casa y al cohete un poco, trabajando en Excel. Eh, y estas mediciones, entre ellas, me permitieron medir la profundidad de la absorción. Esto que se ve tan chiquitito, esto se extrae con otro método que se llama Continuum Removal, y con ese método yo hice estas mediciones de profundidad, y esas mediciones de profundidad yo las vinculé con los atributos de superficie que había medido en el campo a través de un análisis de componentes principales. Eso me permitió a mí encontrar que en las 3 transectas, en las 141 firmas espectrales que obtuve, 9 regiones vinculadas a los rastrojos, a la materia orgánica, a la arcilla, acá está por acá, en el 2200, a la granulometría del suelo, limo, arena y arcilla, y a la materia orgánica y humedad del suelo, en el visible. O sea, estas separaciones son los que se usan mucho en satélites, en sensores remotos, visibles, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta. No son las denominaciones que se usan en espectrometría. Y encontré, además de esas 9 regiones, encontré que había una amplia variabilidad entre tipos de rastrojos y dentro de una misma transecta. Cada punto estaba cada 3 metros, o sea que cada 3 metros tenía una respuesta espectral diferente, con mediciones de absorción también diferentes, profundidades de absorción. Esto me llevó también a un nuevo análisis multivariado, hice otro análisis de componentes principales, en donde llegué a la conclusión interesante de que en cada región hay correlaciones entre los componentes del suelo que diferentes, y que a su vez en cada transecta esas correlaciones también eran diferentes porque estaban asociadas a la concentración de cada uno de esos componentes en los suelos de esas transectas. O sea que hay una altísima variabilidad vinculada al dominio, sobre todo granulométrico, porque la granulometría es la que está marcando muchas cosas, y la región espectral. Según en qué región lo miremos, vamos a tener una correlación diferente. Eso fue un hallazgo y es muy interesante porque dice mucho sobre también las futuras metodologías de trabajo, ¿no? Algo que obvié, pero que a lo mejor ubica mejor a todos, es que los componentes del suelo están altamente correlacionados espectralmente, y esto es porque hay una serie de componentes que se llaman cromóforos, cuyas átomos y moléculas vibran ante la radiación solar y producen cambios, ya sea absorbiendo o emitiendo energía. Y como esos componentes están todos en un mismo gránulo de suelo, hay como una superposición de información producto de la respuesta de cada uno de ellos individualmente. Entonces el tema pasa por separar esa información. De ahí las técnicas
como la que yo les dije de aislar la firma, y de ahí la importancia de la informática, porque hay un montón de técnicas de machine learning y con Big Data, porque esto estamos hablando, yo tengo matrices acá de 1 millón de datos, se me hacen. Entonces hay que manejar software muy específicos y entender técnicas que a mí me costó muchísimo. No digo que soy una entendida, pero por lo menos saber lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, o sea que, bueno, quería aclararlo eso para que se entendiera un poco más la complejidad de lo que estamos hablando. Bueno, ahí están las regiones de absorción y lo que encontré en cada una de ellas son algunos ejemplos. Esto lo llevé a imágenes de satélite y esta es una absorción extraída de una imagen de satélite con la técnica del continuous removal, pero en forma automática. Lo hice con un paquete de R. Y lo interesante, esto tengo varios ejemplos, pero lo interesante es, por ejemplo, acá se ve que hay un montón, estos son los puntos de observación, que serían estos los datos, y que acá se ve que los que más absorben son los que tienen más altos contenidos de limo y de arcilla, ¿no? Esto es, en esta región espectral, dio los mismos resultados que en radiometría de campo. O sea, que es factible poder obtener información a través de imágenes. Cosa que una de las premisas o de cuál es la condición de suelo desnudo. Bueno, los rastrojos no molestan. Lo que molesta es la humedad del rastrojo, pero no la proporción de rastrojo, porque si ustedes miran, acá hay valores, creo que es el de 60, me acerco más, y acá hay de 42% de cobertura total, acá hay de 23% de cobertura total. O sea que en cualquier proporción de cobertura de rastrojos, yo tengo una respuesta espectral vinculada al limo o a la arcilla. Después, otro de los temas que interesa mucho en suelos, desde imágenes de satélite, es encontrar la línea de suelos. Es decir, la línea de suelos es una relación bidimensional que a mí me dice en 2 bandas espectrales. Me dice dónde está el lote con suelo desnudo y el lote con vegetación verde. Pero eso es hace 40 años que se hace, y siempre se habla de la relación del rojo y el infrarrojo, donde se produce el salto del verde. Pero el tema es, ¿qué pasa cuando no hay verde y hay rastrojos? ¿Yo puedo en el rojo y en el infrarrojo separar suelo desnudo? No, eso me pasó en la maestría, no se podía. Entonces, buscar, un interés mío también fue en esta tesis, es buscar cuál es la combinación de bandas en donde yo puedo separar suelo desnudo de suelo con rastrojo, ¿no? Y primero lo hice con los datos radiométricos, en donde hice un análisis de componentes principales. Uy, perdón. Para volver para atrás acá, ¿no? Ahí. Un análisis de componentes principales, en donde se ven que hay un grupo de suelos con rastrojo y un grupo de suelo desnudo en los 2 primeros componentes, que se pueden separar perfectamente. Esto lo ratifiqué con un análisis discriminante, en donde los 2 ejes canónicos, las 2 funciones canónicas, me separan suelo desnudo de suelo con rastrojo. Además, bueno, podía separar por textura, con más de 40% de limos, menos de 40% de limo, más de 50% de rastrojo, menos. Pero lo importante era que se podía separar suelo desnudo de suelo con rastrojo.
Y a su vez, el análisis discriminante me estableció funciones canónicas o combinaciones lineales que me decían a mí cuál era la combinación de banda óptima para cada tipo de suelo y condición de rastrojo en la que yo podía hacer la mejor separabilidad, ¿no? Y esto lo llevé a imágenes. Este es un ejemplo en donde yo además le incorporé los datos de rastrojo enmalezado. Porque ¿qué hacía la maleza? ¿Cómo jugaba en el rastrojo? Estamos hablando de que esta parcela tenía 40% de maleza. Un error del productor para cuando yo iba a ir a campo a hacer las mediciones y el encargado no fumigó a tiempo, y ese error me permitió a mí tener un dato reválido, ¿no? Por ejemplo, estos son gráficos de regresión, en donde, bueno, acá se ve la línea de suelos, que sería en donde se ve el suelo desnudo, el suelo con rastrojo, que se separa perfectamente, y el suelo o la superficie con rastrojo enmalezado, que también se puede agrupar. Y bueno, estas fueron las evaluaciones de las regresiones, muy chiquititos, pero todos entran dentro del intervalo de confianza, y se encontró que la relación entre las bandas 11 y 12, que serían dos bandas del infrarrojo de onda corta, del satélite, de uno de los satélites, pues yo probé dos satélites, Landsat 2, Landsat 8 y Sentinel-2, del satélite Sentinel-2, estas dos bandas son las que me dan la óptima combinación para poder separar rastrojo enmalezado, suelo desnudo y suelo con rastrojo, tomando diferentes valores de reflectancia. Bueno, las conclusiones, como les dije, cada capítulo tiene distintas conclusiones, pero a mí algo que me gustaría destacar es justamente esto, que es factible mirar, entre comillas, desde satélites, suelos, propiedades de suelos con rastrojos. El rastrojo interfiere en cuanto a sus características, pero no en cuanto a su presencia o proporción. Algo que también me gustaría destacar es lo de la línea de suelos, porque hay una serie de satélites nuevos, hiperespectrales, que están ya algunos en funcionamiento y otros que se viene ahora toda una generación como de 5 o 6 satélites de altísima resolución, en donde uno puede perfectamente usar bandas diferentes a las famosas rojo-infrarrojo y poder encontrar líneas de suelo para distintas condiciones de uso de la tierra, digamos. Bueno, fundamentalmente esas son algunas de las conclusiones. No sé, a mí lo que más me interesaba era imponer este tema en este sentido. Volvería yo a esto, porque yo creo que esto es fundamental. La radiometría de laboratorio ya está impuesta en el mundo, no en Argentina, pero se hace en todo el mundo y hay una amplia experiencia. Uno de los países líderes en esto es Brasil. Los laboratorios de Brasil son referencia para Europa. Y esto se viene porque hay dos razones.
Una, no extraer más suelo, y la otra, no contaminar con productos o drogas químicas el ambiente. Entonces, esto hay, la información que uno obtiene en laboratorio puede generar modelos de predicción, que es un poco mi tarea en estos pequeños meses que me queda acá dentro de la facultad, que son modelos justamente de machine learning complejos en el sentido de entender de pronto para nuestra mentalidad, para colmo, el que más funciona es un modelo inverso, o sea que uno puede, le puede costar un poco entenderlos, pero cuando uno tiene un buen informático al lado y un software, uno puede correr esos modelos perfectamente. Y eso es lo que se usa, por ejemplo, esos modelos están dando 99% para arcilla, para limo, y hay laboratorios en África, esto está difundido. O sea que esto es algo como línea de trabajo interesante instalar en una institución que quiere empezar a dar una base de referencia en algún tema, porque además es un tema incipiente y yo diría nulo aquí en Argentina. Después, la radiometría de campo es excelente complemento de las imágenes de satélite. Es cierto que las imágenes de satélite, sobre todo por toda esta gama que se viene ahora, los israelíes, si no hubieran tenido estos últimos problemas, creo que ya lo hubieran largado. El Shalom, que es el satélite, tiene 6 metros de resolución. Es una barbaridad, una belleza, lleno ¿cómo es? De bandas, y es ideal para suelos. Esta información debe nutrirse con información de campo. La radiometría de campo en eso hace un gran aporte. Pero por otro lado, la radiometría de campo, hay toda una línea que esa la están desarrollando mucho los australianos y los dinamarqueses, que es la de Proximal Sensing, se llama, que es poner sensorcitos en los tractores, en cualquier herramienta de campo para medir espectralmente cualquier propiedad. Y eso es lo que uno puede vincular con imágenes después. O sea, esto de los sensores también es otra línea que se viene. Ya está instalada en algunos países, como les digo, como Australia, pero es algo que también se viene, y lo estamos viendo, por ejemplo, en las pulverizadoras, con los sensores para NDVI. Y esto es algo que va a venir, como yo digo, comercialmente, y la ciencia no va a tener respuesta, las universidades no van a tener respuesta. Por eso esta inquietud y lo que yo hablaba de instalar el tema. Es un tema que las universidades deberían tomar para, en todo caso, atajarse todo lo que se viene en el mundo comercial, porque el productor va a absorber tecnología, no hay duda, cada vez va a haber más plata para eso y se va a absorber, y la universidad no va a tener respuesta y va a haber muchos sapos que se van a tragar los productores por culpa de que, bueno, no va a haber una respuesta científica. Esto ha pasado un poco con los drones, pasa con los drones. Y bueno, creo que ese es el futuro y es a lo que hay que apuntar. Bueno, nada más que eso. Sí, muy, muy buena la exposición, Marcela. Una de las consultas que quería hacerte era si es algún índice el que usaste cuando dijiste que calculaba con la 12 o algo así. Sí, yo no tendría que haber probado índices en distintas imágenes, pero no hacía el espíritu de la tesis,
la tesis, los 5 capítulos son bien densos. A mí me pareció que primero había que llegar a la banda 11 y 12, que ese era el camino. Ahora probar se puede probar, y sí, se puede probar un montón, No, pero ahora sabemos dónde probar. pero mi pregunta ¿es un o es una banda por Sí, separado? involucra las dos Ah, bandas, o sea, la relación 11-12. bien. Ahora no me acuerdo bien, Está bien, no porque importa. además yo lo que me vi era cuál era como regresora. No sé si la 12 o la Bien. 11 era la que mejor dio. Eso me tendría que fijar, no me acuerdo, honestamente. Pero sí, involucra a las dos bandas. Bien. Eh, Otra cosa que me quedó la duda, cuando hablaste de la radiometría en laboratorio, sí, mencionaste la no extracción de suelo. sí. Ahí no entendía a qué te hacía Bueno, no, referencia. no, no, yo no lo dije en laboratorio, sino lo dije en esto. Ah, Esto tiene más futuro. O sea, esto es otra cosa, ¿no? Además, la muestra de suelo, todas mis muestras fueron de 2 centímetros. Pues esto es todo el otro tema, modelos verticales de suelo. Esto se hace escaneo. El radiómetro, en vez de ponerlo así, se lo pone en un perfil y se va escaneando y se hacen firmas espectrales a distintas profundidades. Eso también está todo en el óptico, porque además esto hay en radar y en térmico también hay información. En térmico el suelo es muy rico, la información que da. Pero en el óptico, esto digo que es lo que se viene, porque aparte de no ser extractivo, uno puede multiplicar muestras, hacer estudios multitemporales o dar datos multitemporales, multiespaciales, sin extraer suelo. Y además es complementario de esto. O sea, esto es fundamental. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el convenio con CONAE. Nosotros creamos un protocolo que no estaba en el país. Tenemos ahora un protocolo de campo para trabajar en radiometría de suelo. De hecho, la CONAE tiene en la página web una ventanita que dice firmas espectrales, y ahí están las firmas espectrales de azul. Son las únicas firmas de suelo que hay como primer aporte. O sea que eso también me parece interesante. Si uno entra en cualquier otro país mucho más desarrollado, tiene cientos de firmas espectrales. De hecho, cuando yo daba clases de fotointerpretación en la UBA 40 años atrás, y me manejaba con un atlas de suelo de Stoner de Estados Unidos, que tenía 500 firmas espectrales de suelos. O sea que hay países que esto es moneda corriente, y para nosotros es todo nuevo, porque estamos muy atrasados en este sentido, ¿no? Y por eso es que pongo afirmo y trato de hacer hincapié en que es el futuro inmediato para trabajar en investigación en la universidad. y por último, un comentario quería hacerte con respecto a los sensores que comentabas que van a empezar a aparecer con más frecuencia. Ya en sembradoras se está usando una colita pisagranos que mide presencia de rastrojo, mide conductividad eléctrica, humedad. Bueno, ya Sí, eso bueno, se está pero midiendo. ojo, porque por eso decía óptico. Lo de conductividad eléctrica tiene que ver con otra técnica, ¿no? Estamos hablando de otra técnica. Incluso capacidad de intercambio catiónico también. Sales, Australia hizo casi todo su mapa de sales con inducción electromagnética. Estamos hablando de técnicas eléctricas, donde el principio es diferente. Se combinan los sensores, eso es cierto. En eso los australianos, porque los australianos son los padres, digamos así como según los de Kentucky, son los padres de la siembra directa. Los australianos, bueno, los australianos
son los padres del proximal sensing, de todo esto sensorcito que anda por todos lados. Pero por otro lado te digo más, para asustarte, que los japoneses están trabajando en nanotecnología. O sea que nosotros vamos a andar con un anillo en el campo, sacando información de las plantas. A eso quieren llegar. O sea, por eso la importancia, y en esto ya me meto en los planes de estudio, de darle más manija a todo este tema, a lo que es la base de matemática, la base de informática. Esto tiene una enorme base física, matemática y computacional. De hecho, las técnicas se llaman técnicas quenométricas, y la quenometría comprende esos tres aspectos, ¿no? Y hay que formar la base de los agrónomos, en el caso de ingeniería agronómica, que es lo que conozco, es la base de los agrónomos más fuerte en esos temas. Más fuerte en cuanto a más avanzado, porque esto va a pasar a ser un tema cotidiano, ¿no? Que nos vamos a quedar afuera como agrónomos si no nos ayornamos. Marcela, una vez me dijeron que cuando uno le habla al universo, el universo responde. Yo hace muchos años preguntaba, ¿para qué quiero mecánica cuántica? Respuesta, Alberto Lencina, que es un físico. Es muy interesante la apreciación que haces, porque yo creo que lo que marcas como un horizonte, una línea a desarrollar, es verdad, hay que hacerlo, y ya con Noelia estábamos viendo que muchas veces nosotros estamos muy atrasados respecto de poder dar respuesta a lo que el medio genera, que es esto que vos contás del proximal sensing. Y para mí la tesis doctoral de Noelia tiene que ir por ahí, es decir, tiene que ir por ese sector con la ayuda de Alberto, que entiende un montón de cuestiones físicas, y fíjate que el universo está respondiendo porque está Tadeo. Yo creo que ahí Sí. y de hecho, bueno, Alberto se está entrenando en Machine Learning, en programación, en un montón de cuestiones que son necesarias para llevar adelante estas tesis, en las cuales normalmente los agrónomos por formación estamos flacos, porque no tenemos tanta matemática, claramente. Es más, estoy pensando en aprender programación. Bueno, hay que aprender. Creo que llegué tarde. Que aprender. No, no Pero, llegaste. Yo hice un curso de R en el 2016, y soy más grande que vos. No llegás tarde en esto nunca. Ahora, a lo que voy es que también el universo tiene que estar por afuera de la facultad también, ¿no? Hay que golpear puertas, hay que juntarse con más gente, crear la filosofía del equipo, porque esto sin equipo no se produce nada. Son temas muy complejos y diversos. Por ejemplo, INTA está trabajando, INTA está lleno de radiómetros. Está trabajando con modelos digitales de terreno, con mapeos digitales de suelos, que usan modelos digitales de terreno, y que esto es un complemento, porque la covariate, que es la famosa interrogante que ellos tienen, se lo da esto. Entonces, a veces, si uno se acerca a ciertos grupos de trabajo, puede hasta conseguir plata, conseguir cabezas, y acelerar resultados, simplemente porque uniéndose, ¿no? Yo creo que eso es también parte del universo, aprender a unirse y seguir insistiendo y golpeando puertas, porque yo cuando hice, y esto termino 2 segundos, cuando nosotros hicimos una serie de seminarios con CONAE para armar los protocolos de toda la radiometría, de suelos, agua, humedales, pastizales, etcétera. Y ahí se juntaba toda la gente, o gran parte de gente que andaba con radiómetro, dando vuelta, INTA, universidades, institutos de CONICET. Y yo me encontré que la mayoría trabajaban en equipo.
La mayoría trabajaban en equipo. Las universidades eran las más individualistas, que tenían un grupito de 2 o 3 y que no sabían para dónde agarrar, pero la mayoría estaban ya conectados entre ellos, los INTA desde ya, pero los institutos de CONICET estaban conectados. Y creo que eso es fundamental, es un aprendizaje inmediato. Uy, esto toqué algo. Hay un aprendizaje inmediato que tenemos que hacer, porque el conocimiento es cada vez más diverso y cada vez necesitamos integrar más el conocimiento. Cuando yo estudié hace un montón de años, uno sabía mucho de suelos y era bárbaro, el especialista en suelos. Sabía mucho de clima y era el especialista en clima. Hoy, si querés estudiar, estudias un ecosistema, un microecosistema, siempre un sistema. Y tenés que tener información integral, brindar información integral, dar respuesta en forma integral, y para eso necesitas gente que piense en cada una de esas cuestiones. No sé, esa es mi experiencia después de todos estos años y creo que, y además porque creo que hubo un gran cambio, ¿no? Hubo un gran cambio. Vuelvo de nuevo, cuando yo estudié era todo cualitativo, uno iba al productor y le decía esto es bueno, esto es malo, esto es alto, esto es bajo, y ahora uno le tiene que dar un número y en lo posible vinculárselo con un dato económico, ¿no? Y ahí convence, y ahí produce cambios, cuando se hablaban hoy de cambios en el ambiente y demás. Si uno pudiera cuantificar el daño y lo puede llevar a términos económicos, puede ser más convincente que la filosofía que nosotros durante 40 años estuvimos diciendo de conservar el suelo. Nadie conserva, porque nunca le tocamos el bolsillo a nadie. Si le sabemos tocar el bolsillo, van a empezar a conservar, ¿no? Y bueno, eso es un poco... Se nos fue la hora, capaz, ¿no? Un poco, digamos, y yo les hago otra pregunta o otra reflexión, en realidad. Creo que la jornada, digo también para los que van a escucharla después, porque somos poquita hora, pero puede haber mucha gente que la vaya a escuchar. Hay algo que vos dijiste del tema del conocimiento. Hoy el conocimiento es bastante infinito. Ya cuando hablaron de revisar el plan de estudio, me imagino las 53 o 57 materias tienen los agrónomos, sumarle algo más, y me pego 2 tiros. Y eso que no curso agronomía. Pero sí hay que entender es que hoy la carrera de grado es un escalón más. Antes la carrera de grado era el escalón final. Y hoy no es así. Una cosa es hacer un doctorado en el cual uno se mete en una cuestión científica. Pero cuando hablamos de una maestría, y si es profesional, es para poder tener otro vuelo en las temáticas que nos fue tocando. Yo nunca me imaginé que iba, cuando yo empecé a estudiar contador, que iba a trabajar en seguridad laboral. No lo imaginé nunca, y que iba a participar de auditorías de seguridad industrial. No me lo imaginaba nunca. Y la vida me enfocó para ese lado y me encantó. Y entonces, ¿qué es lo que quiero manifestar como reflexión, me parece? Es decir, pensemos en que toda la vida vamos a estar estudiando, es decir, toda la vida vamos a necesitar tener una amplitud, que tenemos que tener un intercambio, que la universidad realmente tiene ese problema, por eso somos poquitos hoy, si no seríamos más. Y bueno, que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que respetarnos entre todos, en todos los aspectos, y bueno, esperemos que esto sea una colaboración la que estamos haciendo, que realmente la gestión lo aplaudo, pero pensar en que la educación es continua y que vamos a tener que, sí, todos los días ir aprendiendo. Quizás vos ahora te querés meter en programación, y bueno, pero nunca lo pensaste, y bueno, hoy todavía es el momento. Y vamos a tener 70 años y vamos a seguir estudiando. Esa es hoy, ese es el momento.